Como les decía, un saludo a todos en el nombre del Señor y a los que nos miran por internet también. Hoy el mensaje lo he titulado El Sermón del Monte. He predicado dos comentarios acerca del Sermón del Monte de Jesucristo y este será el tercer comentario acerca del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Como saben ustedes, en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, 3 capítulos, ahí está el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Sermón del Monte 3, ya vimos en los mensajes anteriores que el Señor Jesucristo desmontó los estilos de vida, los estilos falsos de vida que habían enseñado los fariseos, los saduceos. Pues en este capítulo 6, el Evangelio según San Mateo continúa su Sermón del Monte desmontando otros estilos de vida que también, igual que los anteriores, eran propios de los escribas y de los fariseos. Y como saben todos ustedes, los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, los sacerdotes, ellos eran las máximas autoridades y el pueblo se guiaba por lo que ellos decían. De manera que si ellos estaban equivocados, el pueblo también estaba equivocado. Y ahora el Señor en este capítulo 6 comienza a atacar el estilo de vida exhibicionista, que es lo que se llama el deseo de llamar la atención sobre uno mismo, el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. Eso es algo que procede de nuestra naturaleza carnal. Todos tenemos una naturaleza carnal y no podemos quitárnosla de encima, porque ahí está. Y esa naturaleza carnal se convierte en un enemigo, el diablo, el mundo y la carne, ¿verdad? Dije el otro día que el denominador común que tienen todas las enseñanzas de Jesucristo es que todas ellas, sin excepción ninguna, todas ellas van contra el instinto carnal del ser humano. Todas ellas van contra esa naturaleza carnal, porque las enseñanzas de Jesucristo son espirituales y nosotros vivimos en un mundo carnal. Entonces el Señor quiere sacarnos de esa carne y llevarnos a la vida del Espíritu. El deseo de ser famoso, el deseo de recibir honra, el deseo de recibir honores, reconocimientos, halagos, piropos, palabras bonitas, lisonjas, elogios, el deseo de que nos hagan la pelotilla o que nos estén con lametonerías. Ese es un deseo de la carne, no es un deseo del espíritu, es un deseo de la carne. Ese deseo carnal de llamar la atención de la gente sobre uno mismo no le agrada a Dios, porque ese deseo viene de nuestra naturaleza carnal. Hoy en día, hermanos, hoy en día se ha abierto una ventana internacional llamada el Facebook y las redes sociales, donde la gente que están sedientas de honores, que están sedientas de halagos, de piropos, pues colocan sus ropas, sus vestidos, sus comidas, sus fotos, sus poses, o suben sus vídeos al internet para recibir el me gusta, me gusta, me gusta, me gusta de la gente. Y el Señor Jesucristo usa las frases, en este capítulo 6 del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo usa las frases ser vistos de ellos, ser alabados de los hombres, ser vistos de los hombres y mostrar a los hombres para referirse a lo que hoy en día conocemos como los me gustas. En palabras modernas, esas frases de Jesucristo se pueden resumir en los me gusta que la gente anhela y que la gente desean a través del internet. La gente quiere la aprobación de los demás. La gente le gusta la aprobación de los demás. Pero yo pienso que el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no le debe importar tanto la aprobación de los demás. La aprobación que le debe importar al hombre y a la mujer de Dios es la aprobación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ese tipo de frases que he citado las vemos repetidas 5 veces en los versículos 6, 1, 2, 5, 7 y 16. Abre su Biblia en San Mateo capítulo 6 y veamos cómo esas frases de ser vistos de los hombres, ser halagados de los hombres, las vemos repetidas en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y ahí está la frase. ¿Qué dice la frase? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Es decir, la recompensa te la dan los halagos, los piropos de los hombres y ya olvídate de que vas a tener recompensa en el reino de los cielos. El versículo 12 repite otra vez la misma frase. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Qué dice a continuación? Para ser alabados por los hombres. No lo hagas para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Que no esperen una recompensa en el cielo, porque lo que buscaban era ser alabados y ser reconocidos por los hombres, o que le dieran me gusta. Pues ya está, ya con esa recompensa te tienes que conformar. Si seguimos mirando el versículo 5 de ese capítulo, allí se repite otra vez. Dice en el verso 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y qué más dice? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ya la tienen, porque si eso era lo que querían, que lo vieran, pues ya lo vieron, ya tienen su recompensa. Y el versículo 7 vuelve a repetirlo, pero de diferente manera. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, porque también ese era otro sentir carnal. Que me oigan para que vean lo bien que oro. Y el verso 16 también repite otra vez la misma frase. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, agrios y soberbios, dice, como los hipócritas, porque ellos, en el Viejo Testamento se usaba eso, demudaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, porque lo que querían era demacrarse, demudar sus rostros, echarse polvo y ceniza en la cabeza para que todo el mundo viera, uy, que este hombre está en un estado de aflicción tremenda, qué espiritual es. Así que, hermanos, cuando una misma enseñanza se repite varias veces, eso es un indicador de que a Dios no le gusta esa actitud de ser vistos de los hombres, de que hagamos cosas para que los hombres nos vean. Y es evidente que no es pecado, usar el Facebook o usar las redes sociales. Pero antes de usted subir una foto o un vídeo al Facebook o a las redes sociales, usted debe hacerse una pregunta a sí mismo. Debe hacerse la pregunta y respondérsela usted mismo. La pregunta es, ¿qué pretendo al subir esta foto o este vídeo? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es mi intención? ¿Lo hago para ver quién le va a dar me gusta? ¿Por qué lo hago? Tenga mucho cuidado. No se promueva usted a sí mismo o a sí misma. Promueva el mensaje de Cristo. No se promueva usted como persona. Quítese del foco de atención, porque nosotros siempre, el instinto carnal es querer ser el foco de atención de la gente, pero nosotros tenemos que hacer que el foco de atención de la gente recaiga sobre Jesucristo, porque Él es el único grande, Él es el único poderoso. Nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios. Así que si usted quiere saber qué es lo que una persona tiene en su corazón, pues mire su Facebook. ¿Qué cosas son las que suben al Facebook? Pues lo que les gusta, lo que tienen en su corazón. Y si eso es lo que tienen en su corazón, eso es lo que suben al Facebook. El Señor Jesucristo no solo nos prohíbe la autopromoción, nos prohíbe buscar el halago, nos prohíbe buscar el piropo, nos prohíbe buscar el qué bien se te ve, nos prohíbe buscar el qué guapo estás, el qué guapa estás, qué joven se te ve. Los piropos, las lisonjas, los halagos, ya lo he dicho en otras ocasiones, son alimento para el orgullo. Los piropos, las lisonjas, los halagos, todo eso es alimento para el orgullo de la persona. Todos nosotros sabemos que el orgullo es nuestro principal enemigo. Y cuando el orgullo arraiga o echa raíces en nuestro cuerpo, ya hemos perdido la batalla espiritual.
El orgullo es uno de los enemigos peores del alma y tenemos que luchar fuerte. Yo lucho contra el orgullo porque el orgullo ataca a todo el mundo. Le ataca a usted, me ataca a mí, a todos nos ataca, y el orgullo nos quiere poner ahí arriba a la altura de las nubes. Pero el único que está allá arriba es Jesucristo. Todos los demás somos siervos inútiles. Así que los piropos, las lisonjas, los halagos son alimento para el orgullo de la persona. Otra cosa diferente es una palabra de reconocimiento, que eso ya es harina de otro costado. Una palabra de reconocimiento a alguien que está haciendo algo con excelencia y que usted ve que esa persona es humilde y que esa persona tiene baja autoestima de sí mismo, que no se valora a sí mismo o a sí misma, que es una persona tímida, cohibida, que está frenado. A esa persona sí hay que darle una palabra de ánimo o una palabra de reconocimiento, porque lo dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que darle a la gente? Tenemos que darle lo que ellos necesitan, pero primero tenemos que hacer un buen diagnóstico de qué es lo que la persona necesita. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Allí el apóstol San Pablo nos da unos buenos consejos sobre lo que tenemos que darle a las personas. Dice en el verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿A quién dice que reconozcamos? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto no es una lisonja. Una cosa es una lisonja, un halago, un piropo, y otra cosa es un reconocimiento. La lisonja, el halago y el piropo van dirigidos a levantarle el orgullo a la persona, pero el reconocimiento va dirigido a levantar a esa persona que se siente débil, o que se siente debilitado, o que se siente ignorado. Por eso dice la palabra que reconozcamos a los que nos... Lo dice la palabra, dice: hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, no a los que están holgazaneando, no a los que están dejando pasar el tiempo tontamente, sino a los que trabajan, a los que son esforzados. Reconocer a los que trabajan, a los que son responsables, a los que son constantes, esforzados, a los que dan la talla en todos los aspectos. Para ellos sí hay que tener una palabra de reconocimiento del trabajo que están haciendo, que eso no es un halago. Una palabra de reconocimiento es otra cosa diferente. Están al frente de un ministerio, son personas trabajadoras que están al frente de un ministerio y son bastante responsables, y esa persona se merece un reconocimiento. Entonces ahí el apóstol deja bien claro que a los que trabajan, a los esforzados, hay que reconocerles y darle, pues eso, una palmadita en la espalda y decirle: adelante, hermano, usted está haciendo un buen trabajo, no le estoy echando un halago, le estoy dando un reconocimiento para que usted se esfuerce y siga haciendo las cosas bien. La segunda cosa que nos muestra este pasaje de la Escritura, dice en el versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Mira que, ¿a quién dice que amonestemos? A los ociosos. Los ociosos son los vagos, los irresponsables, los que no quieren trabajar, los que solamente van buscando el juego, el entretenimiento, la payasada, la risa, el cachondeo, la recocha. Esos son los ociosos. Y a los ociosos, pues la palabra dice que hay que amonestarlos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis. Una amonestación significa llamarle la atención y decirle: mira, hermano, tómate las cosas en serio, déjate de relajo, déjate de cachondeo, que las cosas de Dios son serias. A los ociosos, a los que están todo el día buscando el escapismo y buscando cómo evitar un espíritu responsable, pues a esos hay que amonestarlos, como dice la palabra de Dios. Y por desgracia hay hoy en día muchas personas que son ociosas, porque hoy en día en internet hay cientos de juegos y de entretenimientos y de pasatiempos y de vicios, y mucha gente cae en esa trampa y pasan horas y horas haciendo ocio, haciendo entretenimiento que no sirve para nada.
También los niños y los adolescentes, por naturaleza, ellos solamente quieren jugar, solo quieren risas, fiestas, no quieren estudiar. Hay muchos niños que no quieren estudiar y están cogiendo la clase y después tienen los padres que pagarle clases de refuerzo para que esos niños pues puedan poner atención. Pero si no ponen atención en la clase, en el colegio, en el instituto, pues la clase de refuerzo pues tampoco le va a servir de mucho. Entonces, muchos niños y jóvenes no quieren hacer los deberes, no quieren leer la Biblia. Y los padres son los que deben de invertir tiempo en sus hijos, enseñándolos a fregar los platos, a limpiar la casa, a limpiar el coche, a leer la Biblia, poner un orden en la vida de los muchachos y de los niños. La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para hacer tareas, un tiempo también para jugar, pero limitado. Un tiempo para cada cosa, dice la palabra de Dios. En mi preadolescencia, cuando yo era un adolescente y un preadolescente, yo cogí el vicio de la pelota. Todo el santo día yo me la pasaba jugando a la pelota y jugando a la pelota. Yo no hacía los deberes y suspendía el curso. Y cuando tenía 12 años, mis padres me quitaron del colegio y me pusieron a trabajar en el campo. Allá afuera en el campo, despedregando esos terrenos que estaban llenos de piedras, pues llenando esas piedras en cestas y echándoselas al hombro y tirándolas allá afuera en la orilla. Y entonces allí me pusieron a trabajar allí con 12 o 13 años y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde corrido, parando 1 hora y media para el almuerzo al mediodía, y allí yo entendí, digo, esto sí que no es tan fácil como jugar a la pelota todo el día. Así que me quitaron el ocio, me enseñaron el principio de trabajo y por eso yo hoy en día soy una persona y me he caracterizado por ser una persona trabajadora, porque desde pequeño mis padres me supieron tratar. El trabajo, la responsabilidad son valores que yo aprendí de niño y aprendí de adolescente. Entonces, eso es lo que los padres tienen que enseñarle a sus hijos. Y hay muchas cosas que les pueden enseñar. Y soy pastor hoy en día porque desde niño, con 5 o 6 años, el cura, yo procedo de una familia católico-romana, y el cura visitaba mi casa, visitaba la casa de mis padres y hablaba con mi madre, porque en esa época el cura estaba construyendo una iglesia en el pueblito donde yo me crié, y entonces el cura venía por las casas a que la gente le diera dinero para comprar los materiales para edificar ese templo. Y mi madre, al hablar con el cura, le decía: yo quiero que mi hijo Santiago, con 5 o 6 años que tendría yo, que él sea cura que sea un sacerdote cuando sea mayor. Entonces ellos me marcaron con esas ideas y me metieron en la iglesia católica para que aprendiera el catecismo, todos los rezos, y bueno, pues ahí me estaban metiendo esa enseñanza. Por eso le digo a los padres que marquen sus hijos, marquen a sus hijos con la palabra de Dios. No deje que sus hijos estén viendo los dibujitos animados de esos seculares, de las cadenas seculares esas, porque esos están llenos de tacos, de palabrotas, de violencia, y son gestos que no edifican en ninguna manera. Póngale a sus hijos historias bíblicas, dibujos animados, películas cristianas, películas infantiles, que hay montones de ellas en internet. Hoy en día eso está lleno de historias bíblicas, la de William Bull, la de William Carey, misionero en la India, el progreso del peregrino, y historias bíblicas, eso está lleno. Entonces aprovechen esos recursos que son una bendición y no deje que sus niños estén mirando dibujitos de esos seculares que salen en las cadenas de la televisión, porque eso están llenos de tacos y de cosas que no sirven para nada. Entonces aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo dice lo que hay que hacer con cada persona. Dice también en el versículo 14, dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo.
que alentéis, que amonestéis a los ociosos, primero que reconozcamos a los que trabajan, que amonestemos a los ociosos y que alentemos a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Entonces, una palabra de aliento que a ese hermano o a esa hermana que está desanimado, tenemos que tener sabiduría para ver quién está desanimado y darle una palabra de aliento. Anímalo, aliéntalo, motívalo, no esperes que todo lo haga el pastor. Usted también puede trabajar con la gente, usted también conoce la gente. Sostener a los débiles. ¿Qué es sostener a los débiles? Como dice el verso 14. Pues sostener a los débiles es una ancianita, por ejemplo, que quiere venir al culto, pero que está muy debilitada para caminar, pues usted va con su coche y usted la trae al culto y luego la regresa a su casa. Eso es sostener a los débiles. Entonces, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener discernimiento para conocer bien a cada persona y luego darle a cada uno el trato adecuado que necesita. Si conocemos bien la persona y diagnosticamos correctamente porque tenemos discernimiento de espíritu, entonces podemos luego darle el consejo adecuado, no el inadecuado. Reconocer a los que trabajan. Uno tiene que fijarse, oye, pues sí, este es una persona trabajadora, vamos a reconocerlo. A este es ocioso y le gusta el relajo y el cachondeo y evitar la responsabilidad, pues a este vamos a darle una amonestación. Al que tiene poco ánimo, vamos a darle una palabra para que se anime. Al que está débil, vamos a llevarlo y a traerlo al culto. A cada uno según lo que cada uno necesite. Órele a Dios para que Dios le muestre qué cosas puede hacer usted por la gente. Si usted le dice, Dios mío, muéstrame qué cosas, en qué puedo yo invertir mi tiempo, qué cosas puedo hacer yo a favor de los demás, el Señor le va a llenar la cabeza de ideas y de conceptos y de propuestas para que usted pues empiece a ayudarle a los demás. No esté siempre pensando en usted mismo. Hay que conocer a las personas y hay que saber quién necesita una palabra de reconocimiento y quién no la necesita. Los humildes, los sencillos, los que no se valoran a sí mismos, que hacen todo para gloria de Dios, a eso se les puede dar una palabra de reconocimiento de la labor que están haciendo. Pero a los altivos, a los presumidos, a los que van buscando alabanza de hombres, a esos lo que hay que darle es un consejo, una exhortación para que sean trabajadores y para que sean humildes, para que sean responsables. Ya lo dice el apóstol San Pablo. Yo he visto, hermanos, personas sin discernimiento en la iglesia. He visto personas sin discernimiento espiritual en la iglesia que no saben distinguir quién es humilde y quién es orgulloso. Y es necesario conocer bien a la persona. Vi un caso, aquí en esta iglesia, un caso de una hermana que ella no tenía discernimiento espiritual. No tenía ningún discernimiento espiritual y ella se ponía halagando, echándole piropos y echándole alabanza a unos chicos que de por sí ya eran presumidos y eran orgullosos. ¿Y qué es lo que conseguía esta mujer con sus halagos y con sus piropos y con sus palabras bonitas para estos chicos? Que ya de por sí, como digo, eran orgullosos, pues los volvió más orgullosos que lo que eran todavía. Claro, no tenía discernimiento espiritual. En lugar de darle una palabra de motivación para que fueran responsables, lo que hacía era darle halagos y halagos y halagos, y esos chicos que de por sí ya eran orgullosos se volvieron más orgullosos, porque esta hermana no sabía distinguir entre lo que es una persona orgullosa, ociosa, y una persona trabajadora y esforzada. Veamos cómo quiere el Señor que seamos como cristianos. Dios quiere que seamos, hermanos, Dios quiere que seamos discretos, que seamos sencillos, que no llamemos la atención sobre nosotros mismos, ni sobre nuestra religiosidad, ni sobre nuestros talentos, ni sobre nuestros dones, ni sobre nuestros ayunos o sobre nuestras justicias. Vamos otra vez a Mateo capítulo 6, versículo 1. Donde la palabra del Señor dice allí claramente, Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Para ser vistos de ellos. Cuidado con eso.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que los hombres nos vean. Es delante de Dios de quien tenemos que hacer nuestra justicia. Y dice también el verso 2, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. No hagas tocar trompeta delante de ti, ni te anuncien con redoble de tambores. En los espectáculos del mundo y en algunas iglesias falsas también, cuando van a presentar un artista invitado o un predicador invitado, pues el presentador habla del artista o del cantante o del predicador, habla de las virtudes que tiene, de lo bueno que es, de lo sabio y de todos sus talentos, y entonces pues claro, pero no da el nombre de la persona. No da el nombre de la persona para mantener a la congregación en un estado de intriga. Y la gente dice, uy, está hablando de que va a presentar a un gran personaje. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Entonces se produce intriga en la congregación. Se produce expectación, todo el mundo, a ver quién es ese hombre, quién es esa estrella tan importante de la que va a hablar el presentador. Y entonces pues hay expectación, hay intriga, hay redoble de tambores para presentar a ese personaje, luces de colores y bombas de humo, y ¡pum!, sale el artista y se lleva el atronador aplauso de todo el mundo. Eso, hermanos, lo he visto yo hacer a los artistas del mundo. Lo he visto también hacer a un predicador muy famoso que se llama Dante Gebel en sus vídeos. Y he visto que él ama mucho ese tipo de espectáculo. Todo es payasada, dándole gloria a los hombres, imitando los estilos y las maneras del mundo. Por eso cuando Dante Gebel organiza un concierto, un show, donde van miles y miles de jóvenes a verlo, pero van miles y miles de jóvenes a verlo porque él le da a los jóvenes y él le da a la gente lo que ellos quieren oír. Por eso es que tiene tanta audiencia y un poder de convocatoria tremendo. Pero quítale a ese espectáculo de Dante Gebel, quítale la música, quítale las bombas de humo, quítale las luces psicodélicas, quítale los artistas estrellas, y convoca a toda esa multitud a orar y a interceder por ellos mismos para que veas que no va sino una docena. Es así. Porque a la gente le gusta lo espectacular. Ver un estadio de gente con 50,000 almas. ¡Oh, espectacular! Eso es un espectáculo que impresiona a la gente, pero impresiona a la gente que se dejan impresionar por lo que tienen delante. Pero Dios no se impresiona con una multitud de 5,000, de 50,000, de 100,000 personas. A Dios las multitudes no le impresionan absolutamente para nada. Nosotros los humanos siempre somos impresionados por la apariencia de las cosas y decimos, oh, cuánta gente habían 50,000, 80,000 personas, y nos impresionamos por ese tipo de cosas. Pero al Señor no le impresiona la apariencia de las cosas. A nosotros como humanos sí que nos impresionan ese tipo de apariencia. Y quiero que vengan conmigo a Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, para que veamos a partir del versículo 6 al 11. Tenemos al profeta Samuel, que como hombre se quedó impresionado también. Ustedes saben que el profeta Samuel, Dios le dijo, vete a tal casa en Belén de Judá, porque de los hijos de ese hombre, allí tengo yo el futuro rey de Israel. El futuro rey de Israel estaba en la casa de Isaí. El padre de David, del rey David, se llamaba Isaí. Y vea lo que dice primero de Samuel capítulo 16, versículo 6 al 11. Este episodio relata cuando Samuel llega a Belén, a la casa de Isaí, para buscar de entre los hijos de Isaí, para buscar un futuro rey para el pueblo de Israel. Dice que aconteció que cuando ellos vinieron
el profeta Samuel y el padre de los muchachos, dice, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el primogénito, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Ves? Samuel se dejó impresionar por la apariencia, por lo corpulento que era el hijo mayor de Isaí, y dice, seguramente este es el que Dios tiene para que sea el futuro rey de Israel, porque es bien parecido, es alto, es fuerte. Se dejó impresionar por lo que veía delante de sus ojos. Y Jehová, verso 7, respondió a Samuel, miren lo que el Señor le dice, porque Dios sabe que Samuel se había dejado impresionar, como todos nosotros nos dejamos impresionar por lo que vemos. Pero Dios, la mirada de Dios no se fija tanto en las apariencias exteriores, sino en el corazón. Dice, Jehová respondió a Samuel, dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Probablemente tenía 2 metros de alto y era fuerte y corpulento. Y Dios le dice, no te fijes en eso. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. A Dios le interesa más el corazón de la persona, lo que piensa, lo que siente en su corazón, que su cuerpo exterior. Sigue diciendo, entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Este era el segundo hijo de Samuel. Dice, Abinadab, seguramente si Eliab no fue, pues será Abinadab. Lo hizo pasar, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Bueno, ni el primero sirve para ser rey, ni el segundo tampoco. Dice, e hizo pasar Isaí a Sama, el tercero. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel para ver si Samuel se fijaba en alguno de esos 7 hijos. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Sí, son muy hermosos, son muy corpulentos, pero aquí no está entre estos 7 que has hecho pasar delante de mí, no está el que va a ser el futuro rey de Israel. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea que fíjate tú, el más insignificante, el que estaba por allá cuidando las ovejas en el campo y que había sido ignorado y que no lo habían traído a esa reunión, pues a ese es al que Dios tiene elegido para que sea el futuro rey de Israel. Sin embargo, Samuel y Isaí, el padre de estos muchachos, pensaban, dicen, no, seguramente está aquí, ¿cómo va a ser el pobrecillo ese, el más pequeñajo, eso no sirve para nada, está allí cuidando ovejas en el campo? Entonces, no es la presencia física, hermano, no es la presencia física de la persona lo que impresiona a Dios, es el corazón, es el carácter, son las actitudes, son los sentimientos que la persona tiene. Y con respecto a las multitudes, no es la multitud, no es que, tenemos 50.000, 80.000 almas vinieron al show, al espectáculo. Las multitudes, hermano, las multitudes siempre corren detrás del espectáculo, sea un espectáculo religioso, sea un espectáculo político, sea un espectáculo social, sea un espectáculo musical, todo lo que es espectáculo, allí corren las multitudes, locas a ver ese espectáculo. Cada año nosotros aquí, hace años atrás, hace ya como 10, 12 años atrás, cada año nosotros celebrábamos el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, el Día de las Naciones. Nosotros lo celebrábamos aquí en la iglesia y junto ahí a esa explanada poníamos mesas con comida y los colombianos ponían su mesa y los ecuatorianos ponían la suya y los hondureños ponían la suya y habían como 10, 15 o 20 mesas de diferentes nacionalidades, cada una con sus comidas típicas. Y hasta sin invitar a la gente, aparecían gente hasta debajo de las piedras, había una multitud impresionante, decíamos, pero ¿quién invitó a toda esta gente a venir? Pero claro, ellos se enteraban de uno en otro, se pasaban la voz del uno al otro y venía una gran cantidad de personas. Luego le decíamos que vinieran al culto y ninguno de ellos venía, pero a lo que era la comida, un genterío.
Y cada año nosotros celebrábamos ese día y entonces pues pudimos ver que efectivamente cuando hay algo espectacular, cuando hay algo agradable para la carne, la gente va corriendo. Pero ponle algo agradable para el espíritu, dile que vengan a orar, que vengan a ayunar, verás cómo enseguida todo el mundo dice, no, yo no puedo, estoy cansado, tengo otras cosas que hacer. También otra experiencia que hemos tenido, nosotros abrimos el banco de alimentos aquí en unos edificios que están aquí detrás de la calle y la gente se enteraba de que se estaban repartiendo alimentos y venían miles y miles de personas a buscar alimentos cada semana. Pero le decíamos a toda esa gente que viniera al culto y al culto no querían venir, ¿me entiendes? Entonces, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Tenemos que ser discretos, tenemos que ser desapercibidos, no podemos correr detrás de lo que es llamativo. Entonces, no nos dejemos impresionar por las cosas que a este mundo le impresionan. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18, vea, 16, 17 y 18. Dice la palabra así: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Austero significa agrios, ¿verdad? Y en el Viejo Testamento, cuando la gente ayunaba, se despeinaban, se demacraban, se echaban polvo y ceniza en la cabeza para impresionar a la gente, decir, oh, mira qué tribulación tiene, está orando y ayunando. Entonces lo que querían con esos ayunos era impresionar a la gente. Pero el Señor dice que cuando ayunes no seas austero, llamativo, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres, no a Dios, a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces no te despeines, no te demacres, no te eches polvo y ceniza en la cabeza cuando ayunas para impresionar a la gente. Lávate el rostro y no des la apariencia de que estás ayunando. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos de bueno tiene que ser hecho para glorificar a Dios. Repito, todo lo que nosotros hacemos de bueno tiene que ser hecho para glorificar a Dios, no para buscar el aplauso de los hombres, no para buscar los honores, las alabanzas de otras personas. La obra de orar, de ayunar, de cantar, de predicar, de hacer una vigilia, de dar el diezmo, es una buena obra, sí, pero Dios no mira tanto la obra como las intenciones con las que se hace. A Dios le interesa más lo que hay en el corazón, las intenciones que usted tiene a la hora de hacer esa buena obra, sea predicar, sea orar, sea diezmar, sea visitar a los huérfanos, sea la buena obra que usted quiera hacer. A Dios lo que le interesa es la motivación, la intención, el propósito. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que me mueve? Eso es lo que Dios mira, los propósitos, las intenciones del corazón. Y si usted se examina a sí mismo, usted va a saber lo que hay en su corazón. Hay personas que ni siquiera se conocen a sí mismos. Pero si no se conocen a sí mismos es porque no se examinan su corazón. Pero cuando usted empieza a examinar objetivamente su corazón, entonces usted va a empezar a conocerse y va a ver que a lo mejor es orgulloso o tacaño o esto o lo otro. Cuando usted se examina, usted va a detectar cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y antes de hacer una cosa buena, usted y yo debemos preguntarnos con qué intención lo hago, para qué lo hago, cuál es mi propósito al hacerlo. Todo eso debemos tenerlo muy en cuenta para no buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Amén. La verdadera recompensa es la que nos dará el Señor en el cielo, porque el aplauso de los hombres aquí en esta tierra no sirve para nada, solamente para la autosatisfacción carnal. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes completamente. Dice el verso 8 del capítulo 6 de
del libro de Mateo, verso 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, no nos hagamos semejantes a la gente del mundo, tenemos que ser diferentes, y ser diferente a la gente del mundo es una honra, es un honor. Para muchas personas y para muchos cristianos quieren ser iguales a la gente del mundo. Pero para el verdadero cristiano ser diferente en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de actuar, eso tiene que ser un honor. Las modas del mundo son diabólicas, las modas del mundo te hacen sentir mal. Si no las practicas te hacen sentir acomplejado, te hacen sentir acomplejada. Las modas del mundo te despersonalizan y no te permiten ser como tú quieres o como Dios quiere que tú seas. No os hagáis, dice la palabra, no os hagáis semejantes a ellos. Y esto no lo dice el pastor, lo dice Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. No se igualen con la gente del mundo. Esa gente no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Adquiere un estilo de vida propio, según la Biblia, según la palabra de Dios. Porque en el mundo, si no te pones la minifalda, no estás a la moda. Si no te pones el mini short, no estás a la moda. Si no usas el blue jean o el vaquero ajustado, tampoco estás a la moda. Si no usas un descote que deje ver parte de tus pechos, pues no estás a la moda. Si no usas tal corte de pelo, no estás a la moda. Si no miras pornografía, te dicen que eres un santurrón. Las personas y los cristianos carnales claudican. Muchas personas, muchos cristianos que son carnales, claudican, se rinden ante las presiones del mundo. Pero los cristianos y las cristianas que somos espirituales, le plantamos cara a las modas del mundo, a los estilos de vida del mundo, renunciamos a ellos. La palabra del Señor dice que vivimos en el mundo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15, San Juan capítulo 17, versículo 15, vean lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, no ruego, 17:15, dice, no ruego que los quites del mundo. Jesucristo está orándole al Padre, dice, no ruego que quites a los cristianos del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que si le cae bien a la gente del mundo, significa que tienes el espíritu del mundo. Pero si le caes mal a la gente del mundo, es porque tienes el espíritu de Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 1 al 9. Dice, Jesús está ahí en Galilea. Después de estas cosas, Juan capítulo 7, versículo 1 al 9, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. La ciudad de Nazaret se encontraba en la región de Galilea. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. En Judea es donde estaba la capital, donde estaba Jerusalén, porque los judíos procuraban matarle. Antes de tiempo procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y esa fiesta pues obviamente se celebraba en todo el país, pero también de manera muy especial en la capital, en Jerusalén. Y le dijeron, verso 3, sus hermanos, los hermanos de Jesucristo que los tenía, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque estaba haciendo tantos milagros en la zona de Nazaret, de los alrededores de Nazaret, en Galilea, la región del norte de Israel, y los hermanos le dijeron, vete a Judea, vete allá a la capital, y allí haces todos esos milagros porque así te pueden conocer bien. Ninguno que procura, el verso 4 dice, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, dice la palabra, ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesucristo no creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué aborrecía la gente del mundo a Jesucristo? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
Entonces Jesús está en Galilea, en la región donde estaba el pueblo, la aldea de Nazaret, donde el Señor Jesucristo se crió. Y está allí juntamente con sus hermanos, con sus familiares. Jesús tenía, hermanos, como 4 hermanos varones y varias hermanas. Lo dice la palabra de Dios, porque en el catolicismo romano te enseñan que Jesucristo fue el único hijo de María. Eso es mentira. María, después que nació Jesucristo, que es el primogénito, ella tuvo como mínimo 4 hijos más y varias hijas. Si vienen a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, Mateo 13, 53 al 58 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No es fíjate que todo el mundo lo conocía perfectamente en Nazaret. Dice, no, porque era una aldea, un pueblito pequeño. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Fíjate que da hasta los nombres de los hermanos. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Esos eran los 4 hermanos varones. Y también tenía hermanas, el Señor Jesucristo. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que tenía 4 hermanos y no sabemos cuántas hermanas, pero las tenía también. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea que el Señor Jesucristo no pudo obrar muchos milagros en Nazaret porque había mucha incredulidad y la gente lo menospreciaba. Entonces Jesucristo tenía 4 hermanos y tenía más hermanas. También el Salmo, de manera profética, si vamos al Salmo 69 y versículo 8, dice de manera profética el rey David, hablando de Jesucristo, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea que una y otra vez se confirma que el Señor Jesucristo tenía más hermanos. Entonces, el mundo no aborrecía a los hermanos de Jesús porque ellos eran unos mundanos. ¿Por qué la gente aborrecía a Jesús? Porque él testificaba y predicaba que las obras de la gente eran malas. Si seguimos mirando más pasajes de la Biblia, vamos a ver ahora en los versículos 9 al 14, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. En este capítulo 6, versículos 9 al 15, tenemos lo que se conoce como el Padre Nuestro, la manera correcta para orar. Y aquí en este Padre Nuestro tenemos como mínimo 9 conceptos importantes para ser comentados y para ser explicados, porque son parte del Sermón del Monte, la enseñanza para la oración. Versículo 9 al 15, dice la palabra de Dios. El verso 9. Vosotros pues oraréis así. Esta es la manera que tenemos que orar, lo dijo el Señor Jesucristo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres, dice el verso 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. En otras palabras, que como digo, aquí tenemos 9 conceptos que quería tocarlos brevemente en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, la primera frase es: Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro. Quiere decir que nosotros somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento.
Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Nuestro padre era el diablo, pero ahora Dios es nuestro Padre. Qué privilegio ese tan grande para nosotros podernos dirigir a Dios como nuestro Padre, sabiendo que antes el Padre que nos gobernaba, el Padre espiritual que nos gobernaba era el mismo diablo. Porque hay dos clases de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, los que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos el derecho, el privilegio de decirle: Padre nuestro, soy tu hijo, nací de nuevo, ya el diablo no es mi padre, ahora eres tú mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El punto 2 o el concepto número 2 dice que estás en los cielos, en el verso 9. Y un día Dios está en los cielos. Estás en los cielos, Dios está en los cielos, nosotros estamos en esta tierra pasando por dificultades y por situaciones, pero Dios está en el cielo y un día también nosotros podemos estar en el reino de los cielos paseando por las calles de oro, el mar de cristal. Pronto estaremos con Dios en el reino de los cielos, hermanos. El otro concepto, el número 3, dice santidad, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos dicho que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y también la palabra dice: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el principio divino más hermoso de todos los que debemos de tener. Sed santos, apartados del mundo. Ese es el tercer principio, el tercer argumento, el tercer concepto de lo que les estoy hablando. El cuarto concepto, el reino de los cielos. En el verso 10 dice: venga tu reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Dale la bienvenida al reino de Dios. Deja que Jesucristo reine en tu vida. Deja que Jesucristo reine en tus pensamientos. Deja que Jesucristo reine en tus sentimientos. No reines tú, no te gobiernes tú. Que venga el reino de Dios a tu vida. Aleluya. El quinto concepto, que se haga la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que la voluntad de Dios se haga en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad nuestra no es ni agradable ni perfecta, pero la voluntad de Dios es así, que es agradable y perfecta. Entonces tu deber y el mío es: quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero hacer mi propia voluntad. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos los seres que hay en el reino de los cielos hacen la voluntad de Dios con sumo gozo, de manera inmediata, con alegría, y así debería ser también nosotros. Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía, la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando se vio en esa encrucijada tan dolorosa de ir a la cruz del Calvario: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Rindió su voluntad a la voluntad del Padre. También habla del pan nuestro, el concepto número 6, el pan nuestro representa todo lo que necesitamos. En el versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro representa todo lo que necesitamos en esta tierra para vivir. Y todos estamos contentos, tenemos calzado, alimento, vestido, comida en abundancia. El Señor nos está dando la fuerza. Con el sudor de nuestra frente nos podemos ganar el pan de cada día. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos da fuerza para ganarnos el pan nuestro de cada día. El séptimo concepto, el perdón. En el versículo 12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de nuestras grandes deudas. Todos somos deudores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y todos necesitamos el perdón de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, qué agradecidos tenemos que estar con el Señor, hermanos. Muy agradecidos. El perdón. Si no perdonamos, no seremos perdonados.
Si no perdonamos, no seremos perdonados. Así que por la cuenta que nos trae, más vale perdonar de todo corazón. Cuando usted ha perdonado y ha pedido perdón, usted tiene paz en su mente y en su corazón y usted duerme tranquilo. Mire lo que dice el verso 14 y 15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, qué bueno perdonar a los demás para que esas personas sean libres de su pecado. Y qué bueno pedir perdón cuando nosotros hemos ofendido a alguien. Porque entonces podemos tomar la Santa Cena con la conciencia tranquila. Podemos acercarnos a Dios en oración y Él va a escuchar nuestra oración. Pero si no hemos perdonado y le vamos a orar o le vamos a tomar la Santa Cena, el Señor nos dice, deja ahí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda que será tenida en cuenta. Entonces el octavo concepto lo tenemos en el verso 13, donde dice, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. La Biblia nuestra, la versión Reina Valera que tenemos nosotros, dice, no nos metas en tentación. Pero yo tengo varias Biblias, varias versiones de la Biblia en mi casa, y yo miré la versión Nácar Colunga, y ahí en lugar de decir no nos metas en tentación, dice no nos dejes caer en tentación. Y esa versión es más expresiva, porque si nosotros leemos en la versión nuestra, no nos metas en tentación, parece como que da la impresión de que es el Señor el que nos mete en tentación. Pero la Biblia dice que Dios no mete a nadie en tentación. Las tentaciones vienen por la concupiscencia de la carne, el instinto malo de nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que nos lleva a pecar, según dice el apóstol Santiago. Entonces, cuando vemos en nuestra versión de la Biblia, no nos metas en tentación, es mejor entender lo que dice la versión Nácar Colunga, dice, no nos dejes caer en tentación. Es como que la carne nos lleva a caer y el Señor nos agarra y dice, no te voy a dejar caer en tentación, ¿verdad? Entonces, que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor y nos dé protección ante las tentaciones de la vida, ¿verdad? Porque la vida está llena de tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Muchas tentaciones y necesitamos la protección del ángel de Jehová. Estar protegidos es tarea de Dios y es tarea nuestra también. Es tarea nuestra y es tarea de Dios. Estar protegidos contra el coronavirus es tarea nuestra y es tarea de Dios. Repito, estar protegidos contra el coronavirus es tarea nuestra y es tarea de Dios. ¿En qué sentido estar protegidos contra el coronavirus es tarea nuestra? Pues es tarea nuestra en el hecho de que nos vacunamos para estar inmunizados, para estar protegidos, y también usamos la mascarilla, ¿verdad? Usamos la mascarilla para no contraer el virus. En ese sentido, y nos lavamos las manos y tantas otras cosas, tantas medidas de prudencia que tenemos para no contraer el virus. Sabemos que vacunarnos, sabemos que ponernos la mascarilla es necesario, y eso protege bastante. Pero para que haya una protección del 100%, necesitamos también la protección de Dios, ¿verdad? Dios nos puede proteger en aquellos aspectos en los que ni la vacuna ni la mascarilla nos protegen. Pero nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que autoprotegernos. No puedes tentar a Dios y decir, no, yo no voy a usar la mascarilla, yo no me vacuno, yo no me cuido, que Dios lo haga todo por mí. Esa persona que dice que Dios lo haga todo por mí es una persona, en cierta manera, irresponsable. Dios quiere que nosotros participemos de nuestro propio cuidado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y para que Dios nos dé protección, porque nosotros no solo necesitamos protección
del coronavirus y de tantas otras enfermedades. También nosotros como cristianos necesitamos protección de los espíritus malignos, de las potestades del infierno, que son una realidad. La Biblia dice que en el aire se mueven las potestades del infierno, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nosotros queremos protección espiritual de parte de Dios, pero para que Dios nos dé esa protección, la mujer dice que debe tener señal de autoridad, debe tener señal de que está bajo autoridad de su marido o de su padre si es soltera, usando el velo en su cabeza a la hora de profetizar y a la hora de buscar la protección de los ángeles. Vamos a ver, ya voy terminando, pero vamos a leer 1 Corintios 11 del 7 al 9. 1 Corintios capítulo 11 versículos 7 al 9 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, ni la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea que la mujer, a la hora de orar, como hacemos aquí, todas las hermanas de la iglesia usan su velo para orar y para adorar aquí al Señor por causa de los ángeles, porque los ángeles se fijan en eso, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y lo mismo Dios se fija, ¿verdad? Cuando una persona dice: no, yo no me vacuno, ni uso la mascarilla, ni nada, que sea Dios el que me protege. No, Dios quiere que usted se proteja a sí mismo, y en aquellos aspectos, en aquellos porcentajes en los que con su protección no es suficiente, entonces Dios le va a dar protección. Así como la mascarilla y la vacuna protegen del coronavirus, el velo a la hora de orar protege a la mujer de los ataques diabólicos, del feminismo y de la rebelión contra la autoridad del varón como cabeza de la mujer, porque eso es lo que se mueve hoy en día. El feminismo moderno y las leyes LGTBI incitan a la mujer a rebelarse contra su cabeza, que es su marido. Ha sido el Señor el que ha puesto al marido como cabeza. No es el hombre que dice: no, yo como soy el más fuerte, soy el que tomo la decisión de gobernar. No, es Dios mismo, el orden de Dios, establecido por Dios. Si el varón se rebela contra su cabeza, que es Cristo, yo como varón, mi cabeza como varón es Cristo. Yo soy la cabeza de mi esposa, pero como varón mi cabeza es Cristo. ¿Qué creen ustedes que me puede pasar a mí si yo me rebelo en contra de la autoridad de mi Señor Jesucristo? Muero espiritualmente, ¿verdad? Si yo le planto cara al Señor y digo: no, así como tú dices, no, es como yo digo, entonces yo muero espiritualmente. En España, hermanos, en lo que llevamos del 2021, han muerto más de 30 mujeres a mano de sus maridos o de sus novios. Y las feministas ponen el grito en el cielo cada vez que muere una mujer. Y nosotros también como cristianos estamos totalmente en contra de la violencia contra la mujer y de cualquier tipo de violencia. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Pero antiguamente, eso es lo que quiero decir, antiguamente no había tanta violencia contra las mujeres como la que hay hoy en día. En un alto porcentaje de los casos de violencia contra la mujer está detrás la influencia del feminismo. Y por último, el último concepto de los 9 que hablaba acerca del Padre Nuestro, el último concepto lo tenemos en la parte B del versículo 13, donde dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiere decir esto que Dios tiene el derecho sobre todos nosotros. Él es el creador y usted y yo somos las criaturas, ¿verdad? Cuando la criatura se rebela contra el creador, le va muy mal. Tú y yo somos criaturas creadas a imagen,
a imagen del Creador. Entonces tenemos que dar gloria a Dios por eso y ser humilde y no rebelarnos contra el Creador ni contra el orden establecido por Dios. A todo lo que Dios diga en su santa palabra nosotros tenemos que decir amén, sí Señor, que sea así. La obediencia y la humildad es la que tiene que caracterizar a los cristianos, no la rebelión, aunque vemos muchas personas por ahí hoy en día que dicen ser cristianos pero están en rebelión en contra de Dios. Bueno, hermanos, pues este ha sido el mensaje que quería compartir con ustedes, este tercer sermón o comentario del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir escudriñando la palabra de Dios y reteniendo todas las enseñanzas que Él nos da en su santa palabra. Nos ponemos en pie y terminamos con una oración de agradecimiento a Dios. Aleluya. Padre bueno, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, en este bendito día. Ha sido una delicia estar aquí, Dios mío, compartiendo la palabra con mis hermanos y con mis hermanas, Señor. Guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Llévanos de victoria en victoria, Dios mío, que podamos seguir, Señor, escudriñando todas las enseñanzas del Sermón del Monte, porque están llenas de contenido, llenas de bendición, Padre. Gracias, mi Dios. Bendigo a todos mis hermanos, a toda la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.